Cuando un hombre piensa en la eyaculación, casi siempre lo asocia con el placer sexual, la intimidad o la liberación física tras la excitación. Sin embargo, detrás de este proceso hay una compleja red de factores biológicos, hormonales y emocionales que muchas veces se desconocen. La pregunta de qué ocurre si un hombre deja de eyacular por un tiempo prolongado es mucho más profunda de lo que parece, porque no se trata únicamente de abstenerse de un acto íntimo, sino de entender cómo la fisiología, la próstata, el sistema hormonal y hasta la salud mental se ven involucrados. Para abordar este tema de forma clara, es necesario comprender primero qué significa realmente eyacular desde una perspectiva médica. La eyaculación no es únicamente la expulsión del semen hacia el exterior. Es un reflejo neuromuscular en el que participan los nervios del sistema simpático, la musculatura pélvica, la próstata, las vesículas seminales y los conductos deferentes. Todo este mecanismo tiene un papel biológico que ha acompañado a la especie humana durante milenios, asegurar la reproducción. Sin embargo, en el hombre moderno, el acto ha trascendido el ámbito reproductivo para convertirse en una parte importante del bienestar físico y psicológico. Ahora bien, ¿qué sucede cuando este reflejo natural se interrumpe y no ocurre durante semanas, meses o incluso años? Existen varias respuestas posibles y todas dependen del contexto en el que la ausencia de eyaculación se dé. No es lo mismo un hombre joven que decide abstenerse de la masturbación por disciplina personal, que un hombre mayor que por causas de salud deja de tener relaciones sexuales. Tampoco es lo mismo una abstinencia temporal que una condición crónica asociada a problemas como la disfunción eréctil, la eyaculación retrógrada o las enfermedades de la próstata. El primer punto a analizar es la acumulación de semen. Muchas personas creen que si un hombre no eyacula de manera regular, el semen queda almacenado en los testículos o en la próstata y puede convertirse en un problema. Esta idea es parcialmente cierta. El semen no es un líquido estático que se conserva indefinidamente en el cuerpo. Al contrario, es una secreción dinámica compuesta en su mayoría por fluidos producidos por la próstata y las vesículas seminales, y en menor proporción por los espermatozoides provenientes de los testículos. Cuando no se produce eyaculación, el organismo tiene mecanismos para reabsorber ese material. Es decir, los espermatozoides que no se utilizan son descompuestos y reabsorbidos por el mismo cuerpo, mientras que los líquidos prostáticos y seminales se metabolizan con el tiempo. Este proceso de reabsorción no implica un daño directo, pero sí puede tener consecuencias indirectas. Por ejemplo, algunos hombres que pasan largos periodos sin eyacular pueden experimentar una sensación de presión o congestión en la zona pélvica. Esta condición se conoce coloquialmente como congestión prostática o congestión seminal. Aunque no siempre genera dolor, sí puede producir molestias, sensación de pesadez e incluso aumentar la frecuencia con la que aparecen las llamadas poluciones nocturnas, que son eyaculaciones involuntarias durante el sueño. Este mecanismo es una especie de válvula de escape del cuerpo masculino. Cuando hay una acumulación significativa de secreciones, el organismo busca liberarlas de manera espontánea. Otro aspecto relevante es la salud prostática. La próstata es una glándula extremadamente sensible a los cambios en el ritmo de la eyaculación. Diversos estudios clínicos han señalado que los hombres que eyaculan con frecuencia tienden a tener un menor riesgo de desarrollar problemas como la hiperplasia prostática benigna o incluso el cáncer de próstata. Esto se debe a que la eyaculación actúa como un mecanismo de limpieza, ayudando a expulsar sustancias potencialmente inflamatorias o carcinogénicas acumuladas en el líquido prostático. En consecuencia, permanecer largos periodos sin eyacular podría relacionarse con una mayor predisposición a que la glándula se congestione o inflame. Además de lo físico, está el componente psicológico. El deseo sexual forma parte de la energía vital del ser humano.
y está profundamente influenciado por las hormonas, en especial la testosterona. Cuando un hombre se abstiene por completo, puede experimentar distintas reacciones. Algunos reportan una mejora en su enfoque mental, disciplina y energía física, fenómeno que se ha popularizado en movimientos modernos que promueven la abstinencia como un medio de autocontrol. Sin embargo, otros hombres manifiestan frustración, irritabilidad, dificultad para concentrarse e incluso alteraciones en el sueño. La forma en la que la abstinencia se vive depende en gran medida de la edad, el estado hormonal y la madurez psicológica. Es importante destacar también el papel de la testosterona en este contexto. Contrario a lo que muchos piensan, dejar de eyacular no incrementa de manera sostenida los niveles de testosterona. Algunos estudios han mostrado que puede haber un ligero aumento temporal tras pocos días de abstinencia, pero al cabo de 1 o 2 semanas, los niveles vuelven a estabilizarse. Por tanto, no existe evidencia científica sólida que respalde la idea de que abstenerse indefinidamente fortalece de manera natural la producción hormonal masculina. Un tema que suele generar preocupación es la fertilidad. ¿Acaso dejar de eyacular por meses afecta la calidad del semen? La respuesta es matizada. La producción de espermatozoides, llamada espermatogénesis, es un proceso continuo que dura aproximadamente 75 días. Cuando no se eyacula, los espermatozoides más antiguos terminan siendo reabsorbidos por el cuerpo y sustituidos por otros nuevos. Esto significa que la fertilidad no se ve afectada en el largo plazo por la abstinencia. Sin embargo, sí es cierto que si un hombre permanece muchos días sin eyacular, el semen acumulado en el momento de la eyaculación puede tener una menor movilidad espermática y un mayor número de espermatozoides muertos. Esto se normaliza rápidamente con la reanudación de la actividad eyaculatoria. La ausencia prolongada de eyaculación también influye en la respuesta sexual. El cuerpo masculino está diseñado para mantener un equilibrio entre excitación y descarga. Cuando ese ciclo se interrumpe por mucho tiempo, algunos hombres reportan una disminución en la facilidad para lograr una erección o en la intensidad del orgasmo. Otros, por el contrario, experimentan lo opuesto, una gran sensibilidad y erecciones muy intensas tras un periodo largo de abstinencia. La diferencia depende de la edad, del estado vascular del pene y de la salud en general. Por último, hay un factor poco comentado pero fundamental, la salud emocional y de pareja. La eyaculación no es solo un reflejo fisiológico, también es un puente de intimidad con la pareja. Cuando se interrumpe durante largos periodos, puede aparecer distanciamiento, frustración o conflictos. No se trata de que sea obligatorio eyacular con una frecuencia determinada, sino de reconocer que el acto sexual cumple un papel en la comunicación y la conexión emocional de las relaciones. En esta primera parte hemos comprendido que no eyacular por un largo tiempo no implica necesariamente un daño inmediato, pero sí tiene efectos que se manifiestan de diferentes formas según la edad, la salud prostática, el estado emocional y la condición general del hombre. La reabsorción del semen es un proceso normal. La fertilidad no se pierde y las poluciones nocturnas son una válvula natural del cuerpo. Sin embargo, los riesgos a largo plazo se relacionan principalmente con la salud prostática y con el equilibrio emocional. En la siguiente parte profundizaré en lo que ocurre específicamente con la próstata y el pene cuando la eyaculación no se produce durante meses o años, así como en las recomendaciones médicas que un urólogo ofrece para mantener la salud en estos casos. En la primera parte comprendimos que el cuerpo posee mecanismos de reabsorción y descarga natural cuando un hombre permanece sin eyacular, pero quedaron abiertos temas cruciales. ¿Qué pasa en la próstata? ¿Cómo se altera la circulación del pene? ¿Y cuáles son los efectos a largo plazo en la salud íntima masculina? Profundicemos en estos aspectos con una visión estrictamente médica y urológica.
La próstata es una glándula del tamaño aproximado de una nuez que se encuentra situada justo debajo de la vejiga y rodea la uretra. Su función principal es producir parte del líquido seminal que nutre y protege a los espermatozoides durante la eyaculación. Esta glándula no es estática. Responde a estímulos hormonales, a la actividad sexual y a la frecuencia eyaculatoria. Cuando un hombre eyacula, la próstata se vacía parcialmente, liberando secreciones que, de no ser expulsadas, tienden a acumularse y a provocar cierta congestión. Este fenómeno es lo que médicamente se denomina congestión prostática. La congestión prostática no siempre es patológica, pero sí puede generar molestias. Algunos hombres la describen como una sensación de presión en la zona perineal o en la parte baja del abdomen, acompañada de un deseo sexual más intenso o incluso de incomodidad al sentarse. Otros refieren síntomas como goteo postmiccional, es decir, la salida de unas gotas de orina después de haber terminado de orinar, algo que ocurre porque la próstata inflamada puede comprimir la uretra. Aunque estos síntomas pueden resolverse espontáneamente tras una polución nocturna o al reanudar la actividad sexual, en ciertos casos la inflamación persistente puede derivar en prostatitis crónica. La prostatitis crónica no bacteriana es una de las condiciones más frecuentes en hombres de mediana edad y está estrechamente vinculada a la congestión prostática. Aunque no siempre está relacionada de manera directa con la abstinencia, sí se sabe que un patrón de eyaculación muy poco frecuente puede contribuir a que la próstata permanezca más tiempo inflamada, lo que favorece molestias urinarias, dolor pélvico crónico y en algunos casos disminución de la calidad de la erección. Por otra parte, el pene también experimenta cambios cuando la eyaculación se interrumpe por periodos muy prolongados. La erección es un fenómeno vascular que depende de la llegada de sangre al tejido cavernoso y de la capacidad de retenerla allí. Cuando un hombre tiene erecciones frecuentes, ya sea en relaciones, masturbación o incluso durante la noche mientras duerme, el tejido cavernoso se mantiene oxigenado y en buen estado. Si bien el cuerpo produce de manera natural erecciones nocturnas espontáneas, cuando no hay actividad sexual y no se permite la eyaculación, en algunos hombres se observa con el tiempo una menor rigidez de las erecciones o una respuesta más lenta. Esto se debe a que la falta de estímulo eyaculatorio reduce la práctica de contracciones musculares pélvicas y la función de bombeo de la próstata y vesículas seminales. El orgasmo y la eyaculación también cumplen un papel en el mantenimiento de la sensibilidad del pene. Al no eyacular durante largos periodos, algunos hombres reportan un aumento en la sensibilidad al contacto, lo cual puede traducirse en eyaculación precoz al retomar la actividad sexual. En otros casos ocurre lo contrario, una cierta apatía sexual o disminución en la intensidad del orgasmo, debido a la falta de entrenamiento del reflejo eyaculatorio. Esto demuestra que la respuesta sexual masculina, al igual que un músculo, necesita ejercitarse para mantenerse en forma. Un aspecto que merece especial atención es el impacto en el riesgo de cáncer de próstata. En los últimos 20 años, varias investigaciones han explorado la relación entre la frecuencia de eyaculación y la salud prostática. Algunos estudios longitudinales han mostrado que los hombres que eyaculan más de 20 veces al mes presentan un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con quienes lo hacen con menor frecuencia. La hipótesis médica es que la eyaculación frecuente ayuda a eliminar agentes potencialmente tóxicos del líquido prostático, reduciendo así la inflamación y la posibilidad de mutaciones celulares. Esto no significa que abstenerse ocasionalmente sea un factor de riesgo inmediato, pero sí que la abstinencia prolongada durante años podría no ser beneficiosa para la glándula. En relación con la fertilidad, ya mencionamos que la producción espermática es continua y que los espermatozoides viejos son reabsorbidos por el cuerpo.
Sin embargo, cuando un hombre que ha estado abstinente durante meses decide eyacular, la calidad del semen expulsado en esa primera ocasión suele ser inferior. Contiene espermatozoides menos móviles, mayor densidad de células muertas y un líquido seminal más espeso. Esta condición suele ser transitoria y se corrige rápidamente con la reanudación de la eyaculación regular. Desde el punto de vista reproductivo, no representa un daño permanente, pero sí puede afectar temporalmente la capacidad de concepción. También es necesario considerar los efectos musculares en la zona pélvica. Durante la eyaculación, los músculos del periné, en especial el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso, realizan contracciones rítmicas. Este ejercicio muscular contribuye a mantener el tono del suelo pélvico, el cual es clave para el control de la orina y la calidad de la erección. Cuando un hombre no eyacula durante mucho tiempo, estos músculos no se ejercitan de la misma manera, lo que puede traducirse en una pérdida parcial de tono muscular con consecuencias en la función sexual y urinaria. En la práctica clínica, algunos urólogos recomiendan ejercicios de fortalecimiento pélvico, como los ejercicios de Kegel, precisamente para mantener esta función en hombres que atraviesan periodos de abstinencia prolongada. Otro punto que se suele pasar por alto es el impacto de la abstinencia en la circulación sanguínea de la pelvis. La excitación y la eyaculación provocan un aumento momentáneo del flujo sanguíneo en la región genital, lo que funciona como un mecanismo de oxigenación y nutrición de los tejidos. Cuando esto no ocurre con regularidad, algunos hombres experimentan una sensación de frialdad en la zona genital o menor capacidad de respuesta eréctil. Aunque el cuerpo tiene compensaciones, la falta de movimiento de fluidos en la región pélvica puede favorecer la aparición de varicoceles, congestión venosa o molestias relacionadas con la circulación. En cuanto al plano psicológico, la abstinencia prolongada puede desencadenar distintos cuadros. La sexualidad masculina no es solo un impulso biológico, sino también una parte fundamental de la identidad y el bienestar emocional. Cuando se bloquea o se suspende por completo, algunos hombres experimentan frustración, ansiedad o baja autoestima. Otros, en cambio, sienten que la abstinencia les brinda mayor concentración en sus actividades diarias y un aumento en la energía vital. Lo que determina la diferencia no es únicamente la fisiología, sino la interpretación personal y el contexto de vida en el que se produce la abstinencia. No obstante, desde un punto de vista médico, lo que sí se observa con frecuencia es que los hombres que permanecen mucho tiempo sin eyacular tienden a desarrollar mayor frecuencia de poluciones nocturnas como mecanismo compensatorio. Finalmente, conviene aclarar un mito frecuente. No eyacular durante mucho tiempo no produce intoxicación ni envenenamiento del organismo. El cuerpo tiene vías de reabsorción y mecanismos de eliminación. Sin embargo, la acumulación constante de secreciones prostáticas puede contribuir a inflamación crónica, lo que sí constituye un factor de riesgo para enfermedades de la próstata. De allí que los urólogos suelen recomendar mantener un ritmo de eyaculación regular, no necesariamente diario, pero sí lo suficiente para mantener la glándula activa y saludable. En resumen, desde el punto de vista prostático y genital, la abstinencia prolongada genera congestión prostática con posibles molestias pélvicas, aumento del riesgo de prostatitis crónica, alteraciones en la calidad temporal del semen, cambios en la respuesta eréctil y en la intensidad del orgasmo, disminución del tono muscular del suelo pélvico y mayor frecuencia de poluciones nocturnas. Aunque no se trata de consecuencias catastróficas ni inmediatas, sí es importante conocer que el cuerpo masculino está diseñado para funcionar en ciclos de excitación y eyaculación, y que interrumpirlos durante mucho tiempo puede alterar el equilibrio fisiológico. En la siguiente parte profundizaremos en los efectos emocionales, hormonales y de pareja que conlleva la abstinencia prolongada, analizando cómo influye en la autoestima,
en la energía vital y en la interacción íntima con la pareja, además de revisar qué dicen las investigaciones científicas modernas sobre el impacto de la eyaculación en la longevidad masculina. Hasta ahora hemos analizado la parte fisiológica de la eyaculación y las consecuencias que puede traer su ausencia prolongada en la próstata, el pene y la fertilidad. Pero reducir el tema a lo puramente físico sería incompleto. El acto de eyacular no solo involucra músculos, glándulas y hormonas. También toca dimensiones profundas del ser humano, el equilibrio emocional, la psicología, la energía vital y la relación con la pareja. Cuando un hombre se queda sin eyacular durante meses o años, lo que ocurre en su mente y en su entorno es tan importante como lo que ocurre en su biología. El primer punto a tratar es el impacto en el bienestar emocional. La sexualidad masculina está íntimamente ligada al sistema de recompensas del cerebro. Cada vez que ocurre una eyaculación, se libera una cascada de neurotransmisores como dopamina, oxitocina, prolactina y endorfinas. Estas sustancias generan placer, relajación y sensación de conexión. Al suspenderse este proceso durante un largo tiempo, el cerebro deja de recibir estos estímulos, lo que en algunos hombres puede provocar irritabilidad, ansiedad, frustración o falta de motivación. Otros, sin embargo, describen lo contrario: una mayor sensación de claridad mental, menos distracciones y una energía canalizada hacia otros aspectos de su vida. Esto se debe a que la respuesta psicológica a la abstinencia no es uniforme y depende de la personalidad, la edad y las expectativas que cada hombre tenga respecto a su sexualidad. La relación entre abstinencia y energía vital es un tema que ha despertado interés en diferentes culturas y filosofías. En el ámbito médico, se sabe que la energía física está estrechamente relacionada con los niveles hormonales, principalmente de testosterona. Aquí aparece un mito que conviene aclarar: la idea de que dejar de eyacular incrementa indefinidamente la testosterona. La ciencia ha demostrado que no es así. Estudios realizados en hombres jóvenes han mostrado que, después de unos días de abstinencia, los niveles de testosterona pueden aumentar levemente, pero tras 1 o 2 semanas vuelven a su rango habitual. No existen pruebas de que permanecer meses sin eyacular eleve de manera sostenida las hormonas masculinas. Por tanto, la sensación de mayor energía reportada por algunos hombres no proviene de un aumento biológico en la testosterona, sino de una reinterpretación psicológica de su disciplina y control. Otro aspecto fundamental es cómo la falta de eyaculación influye en la relación de pareja. El sexo no es solo una cuestión de descarga física, es también un lenguaje de intimidad, complicidad y comunicación. Cuando un hombre permanece sin eyacular porque no tiene actividad sexual con su pareja, puede generarse una distancia emocional. La falta de encuentros íntimos puede interpretarse como desinterés o rechazo, lo que debilita los vínculos afectivos. Esto no significa que la eyaculación deba ser el centro de la relación, pero sí que la vida sexual cumple un papel clave en la estabilidad emocional de la pareja. En algunos casos, los periodos prolongados de abstinencia sin una comunicación clara terminan en frustraciones, discusiones o incluso en rupturas. En otros, cuando la abstinencia es voluntaria y compartida, la pareja logra desarrollar nuevas formas de intimidad basadas en la cercanía emocional, la caricia y el diálogo. Es importante señalar que, desde el punto de vista médico, no existe un número exacto de eyaculaciones que un hombre deba cumplir para estar sano. Lo que existe es una necesidad de equilibrio. Tanto la abstinencia absoluta como la eyaculación excesiva pueden tener efectos negativos. El cuerpo funciona mejor con una frecuencia que permita mantener activa la próstata, oxigenar los tejidos del pene y, al mismo tiempo, responder a las necesidades emocionales y de pareja. Lo que para un hombre es suficiente, para otro puede ser insuficiente o excesivo. La clave
está en encontrar un punto que combine salud física, bienestar mental y armonía en la relación. La ciencia moderna ha intentado responder a la pregunta de si eyacular más o menos influye en la longevidad masculina. Investigaciones poblacionales han sugerido que los hombres con una vida sexual activa tienden a vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Parte de esta relación se explica por los efectos protectores de la eyaculación en la próstata y por la reducción del estrés a través de la liberación de neurotransmisores. Otro factor es que los hombres con una vida sexual activa suelen estar más conectados con su pareja, lo que repercute en un mejor soporte emocional y social, elementos reconocidos como protectores de la salud cardiovascular y del bienestar general. No se puede afirmar que la eyaculación frecuente sea una garantía de longevidad, pero sí es un indicador de vitalidad, buena circulación y salud emocional. En el terreno de la autoestima, la abstinencia prolongada puede producir dos escenarios opuestos. Algunos hombres experimentan una sensación de control personal, como si dominar su deseo sexual les diera una fortaleza interior. Otros, en cambio, sienten que la falta de eyaculación es una pérdida de su virilidad, especialmente si la abstinencia no es voluntaria, sino producto de la disfunción eréctil o de problemas de salud. En consulta urológica, es común escuchar a hombres que asocian su incapacidad de eyacular con una disminución de su masculinidad. Aquí se vuelve esencial entender que la identidad masculina no se reduce al acto eyaculatorio, aunque sin duda éste influye en la percepción personal. Un elemento poco mencionado, pero clínicamente observado, es la relación entre la eyaculación y la calidad del sueño. Tras la eyaculación, el aumento de prolactina y la disminución de dopamina favorecen un estado de relajación que facilita el descanso profundo. Los hombres que dejan de eyacular por periodos largos pueden reportar insomnio, despertares nocturnos o sueños eróticos más intensos que culminan en poluciones nocturnas. Esto refuerza la idea de que la eyaculación no es únicamente un acto físico, sino un mecanismo que regula distintos sistemas corporales, incluido el sueño. El estrés también entra en juego. El sexo y la eyaculación son uno de los métodos naturales más efectivos para liberar tensión acumulada. Cuando se suprimen, algunos hombres encuentran sustitutos en la actividad física, la meditación o el trabajo intelectual, pero otros cargan con niveles de tensión elevados que terminan expresándose en irritabilidad, hipertensión o problemas digestivos. Desde la perspectiva médica, se recomienda que cada hombre encuentre un canal saludable para gestionar esa energía sexual no liberada. Puede ser a través de actividad física, técnicas de relajación o, idealmente, de una vida sexual activa y satisfactoria. No podemos dejar de lado el impacto de la abstinencia prolongada en la función eréctil. En hombres mayores, la falta de eyaculación asociada a periodos prolongados de inactividad sexual puede hacer que la respuesta eréctil se vuelva menos eficiente con el tiempo. Esto no ocurre por un daño directo, sino por la falta de entrenamiento del sistema vascular y neuromuscular involucrado en la erección. De manera similar a lo que ocurre con cualquier sistema corporal, la función que no se utiliza tiende a debilitarse. En consulta, los urólogos suelen observar que los hombres que permanecen sin actividad sexual por largos periodos tienen más probabilidades de reportar dificultades eréctiles cuando deciden retomar su vida íntima. En conclusión, en el plano emocional y social, quedarse sin eyacular durante largos periodos puede traer consigo pérdida de recompensas cerebrales naturales, cambios en la energía vital percibida, alteraciones en la autoestima, mayor riesgo de insomnio o estrés, y en algunos casos, debilitamiento de la relación de pareja. Al mismo tiempo, para algunos hombres puede representar un camino de disciplina y claridad mental, siempre y cuando sea una decisión consciente y no producto de una limitación médica. Lo importante es entender que la eyaculación no es un detalle aislado de la vida sexual,
sino un elemento que conecta la fisiología con la mente y con la interacción social. En la siguiente y última parte, exploraremos qué recomienda un urólogo para quienes desean mantener la salud prostática y sexual, qué frecuencia eyaculatoria es aconsejable según la edad y cómo equilibrar los beneficios de la actividad sexual con los posibles efectos de la abstinencia prolongada. Llegados a este punto, ya hemos recorrido las distintas dimensiones del impacto de la ausencia de eyaculación prolongada en el hombre. Comprendimos que el cuerpo posee mecanismos de reabsorción para manejar el semen no expulsado, que la próstata se ve afectada directamente, que el pene y los músculos pélvicos necesitan actividad para mantenerse en forma y que las consecuencias emocionales y de pareja son tan relevantes como las biológicas. Lo que corresponde ahora es sintetizar estos hallazgos y plantear qué puede hacer un hombre que, por decisión o por circunstancias, se enfrenta a largos periodos sin eyacular. Lo primero que un urólogo aclara en consulta es que la eyaculación no es obligatoria para sobrevivir. A diferencia de la respiración o de la alimentación, el cuerpo puede adaptarse sin que exista un riesgo vital inmediato. Dicho esto, sí se reconoce que la eyaculación regular forma parte de un estilo de vida saludable en el hombre, pues contribuye al mantenimiento de la próstata, a la salud vascular del pene y al equilibrio hormonal y emocional. Lo que cambia de un individuo a otro es la frecuencia óptima con la que conviene eyacular. En hombres jóvenes, generalmente sanos y con niveles altos de testosterona, el cuerpo tiende a producir semen con rapidez, lo que lleva a una necesidad natural de eyacular varias veces por semana. En ellos, la abstinencia prolongada puede resultar en poluciones nocturnas frecuentes, irritabilidad y congestión prostática. Desde el punto de vista médico, se aconseja no limitar de manera rígida este impulso, pues responde a una necesidad biológica de la etapa vital en la que se encuentran. La eyaculación en jóvenes no solo es un mecanismo de placer, también funciona como una válvula de regulación de la próstata y de la energía sexual. En los hombres de mediana edad, alrededor de los 40 o 50 años, el panorama cambia. La testosterona empieza a descender progresivamente y la capacidad de recuperación tras cada eyaculación puede tardar más tiempo. Aquí, el urólogo suele recomendar mantener un ritmo regular, aunque no necesariamente tan alto como en la juventud. 2 o 3 eyaculaciones por semana suelen ser suficientes para mantener la salud prostática y emocional en esta etapa. Lo importante es que el hombre no abandone por completo su vida sexual, pues la inactividad prolongada puede contribuir a problemas de erección o a inflamaciones crónicas de la próstata. En los hombres mayores, a partir de los 60, la eyaculación adquiere un carácter más preventivo que impulsivo. La próstata tiende a crecer de manera natural por el proceso de hiperplasia benigna, y la eyaculación frecuente se convierte en una herramienta para ayudar a mantenerla desinflamada. Aunque los deseos sexuales pueden disminuir, lo recomendable es que el hombre busque la manera de mantener cierta regularidad, ya sea a través de la intimidad con su pareja o de la masturbación. Incluso una eyaculación semanal puede marcar la diferencia en la salud prostática y en la calidad del sueño. En estos casos, no se trata de cantidad, sino de continuidad. En todos los grupos de edad, la eyaculación frecuente se asocia con un menor riesgo de cáncer de próstata, con mejor control del estrés y con una función eréctil más saludable. La ciencia respalda estos beneficios y los urólogos los incorporan en sus recomendaciones clínicas. La abstinencia prolongada, si bien no es letal, sí puede generar una cadena de efectos secundarios que terminan repercutiendo en la calidad de vida del hombre. Un segundo aspecto que conviene destacar es la diferencia entre abstinencia voluntaria y abstinencia forzada. La abstinencia voluntaria, cuando un hombre decide conscientemente no eyacular por un tiempo, puede vivirse con disciplina, paz mental y control emocional. Incluso puede traer beneficios subjetivos como la claridad mental o el aumento de la energía percibida.
Sin embargo, cuando la abstinencia es forzada, producto de problemas de erección, de dolor pélvico o de la falta de pareja, la experiencia suele ser negativa y puede afectar la autoestima. En estos casos, lo recomendable es buscar ayuda médica, pues muchas veces detrás de la abstinencia hay un problema tratable, como la disfunción eréctil, la hiperplasia prostática o la depresión. También es relevante mencionar que no existe una edad límite para eyacular. Muchos hombres creen que, tras cierta edad, es normal abandonar por completo la actividad sexual. La realidad es que, mientras haya salud vascular y hormonal, la eyaculación puede y debe mantenerse como parte de la vida. La sexualidad no es exclusiva de los jóvenes, y la eyaculación es una manifestación de vitalidad que contribuye a una vejez más activa y saludable. En cuanto a recomendaciones prácticas, un urólogo suele sugerir lo siguiente: mantener una actividad sexual regular adaptada a la edad y a las condiciones de salud. No obsesionarse con un número exacto de eyaculaciones, sino buscar un equilibrio que resulte cómodo y sostenible. Practicar ejercicios de fortalecimiento pélvico, como los ejercicios de Kegel, para compensar la falta de contracciones musculares cuando la eyaculación no es frecuente. Realizar controles prostáticos periódicos a partir de los 40 o 50 años, especialmente en hombres con baja frecuencia eyaculatoria. Y finalmente, atender el aspecto emocional, entendiendo que la eyaculación no es solo una descarga física, sino un regulador del estado de ánimo y un factor de conexión con la pareja. Un consejo adicional para quienes enfrentan abstinencia prolongada por decisión personal es buscar canales saludables para gestionar la energía sexual no liberada. Actividad física intensa, técnicas de respiración, meditación y proyectos creativos pueden servir para redirigir esa energía. Lo importante es evitar que la tensión acumulada se transforme en ansiedad, irritabilidad o insomnio. El cuerpo humano tiene capacidad de adaptación, pero esa adaptación debe ir acompañada de un cuidado consciente. Al reflexionar sobre todo lo expuesto, la conclusión médica es clara. No eyacular durante un tiempo prolongado no es un riesgo inmediato, pero tampoco es lo ideal para la salud integral del hombre. La eyaculación frecuente favorece la salud prostática, mantiene en forma los músculos pélvicos, regula el sueño, libera el estrés y fortalece la conexión emocional en la pareja. En cambio, la abstinencia total prolongada puede derivar en congestión prostática, disminución del tono muscular, alteraciones emocionales y deterioro de la vida íntima. Por ello, el mensaje de cierre de un urólogo sería que cada hombre debe conocer su cuerpo, escuchar sus necesidades y entender que la eyaculación no es un simple acto de placer, sino un componente esencial de la salud masculina. Mantener un ritmo de eyaculación regular, sin excesos ni abstinencias extremas, es una de las claves para vivir más y mejor, con un equilibrio entre lo físico, lo emocional y lo relacional. Con esto cerramos este análisis extenso sobre lo que sucede cuando un hombre se queda sin eyacular durante un largo periodo. La ciencia, la experiencia clínica y la observación humana coinciden en que el equilibrio es la clave. Ni la abstinencia absoluta, ni la hiperactividad sexual son la respuesta. El camino más saludable está en una vida sexual activa, adaptada a la edad, a la salud y a las necesidades personales.